Hola locos de los idiomas, me llamo Daniel y esta es mi serie de lecciones del idioma nórdico antiguo gratis online y para hispanohablantes. En este vídeo, como veis, os traigo una pequeña lección de vocabulario y acepciones asociados a la palabra vikingo, que suele ser pirata, ladrón, curiosamente no berserker como nos ha hecho creer la mayor parte de las veces la cultura popular, y bueno, he organizado esta tabla en un montón de palabras que se asociarían a esta en concreto, vikinger, estas también. Y después aquí una tabla de acepciones en español y cómo estas se relacionan unas con otras. Vemos que los puntitos son aquellos puntos en los que coinciden la palabra con el significado. Vemos aquí que hay muchas que se asocian a pirata, otras muchas a ladrón, de hecho más ladrón que a pirata. Y por último, la que más sale es la de salteador de caminos. Empecemos. En primer lugar tenemos Vikinger, que sería la número uno. Esta se asocia a pirata, saqueador, salteador de caminos, filibustero o ladrón. Cuando le añadimos al principio, cuando le prefijamos Herr y tenemos Herr Vikinger, tendríamos pirata o saqueador. Si ya empleamos el prefijo utilagu para decir utilagu Vikinger, tendríamos en cambio solamente pirata y ninguna más. Después pasaríamos a otro tipo de palabras. Empezamos por ask mother, que sería el número 4 y el 4 se asocia a pirata y a navegante. Si usásemos otra vez el prefijo utilagu, mother, para el compuesto este, bueno, no es un prefijo, es una palabra aparte, pero que formaría este compuesto. Pues para utilagu mother tendríamos para el 5 pirata y salteador de caminos y ninguno más. Después tenemos Uthlaupsmother, ojo, no Uth. Aquí tendría que haber una thorn si hubiese un sonido de Z en español, sino, pero no es así. Tendríamos Uthlaups. Aquí es Ut y aquí HL con el dígrafo H, ¿vale? Uthlaupsmother. Para esta tendríamos 6, que sería pirata y asaltante. Después tendríamos Hlenni o Hlenni Mother. Se puede usar por separado o en conjunto. Y normalmente Hlenni es más bien un término poético. Pues bien, para Hlenni Mother tendríamos la palabra ladrón. Después lo mismo ocurriría con Rans Mother. Lo mismo, sería el número 8, solamente tendríamos ladrón. Para el número 9, Rulfari, tendríamos pirata y ladrón. Y lo mismo ocurriría con el 10, 11, 12 y 13, que serían ladrún, no, ladrún, Rauffari, Löninki y Snottunger. Para todos estos es la misma acepción, ladrón. Después tendríamos el número 14, que sería Vargar, y aquí hay un poquito de variedad. Tendríamos ladrón, sinvergüenza y forajido. Y por último tendríamos Udleguthjorf. ¿Veis aquí que tenemos una zorn y no una TH? Ahí es donde se pronunciaría la Z española dura. Pues esta se asociaría sencillamente a salteador de caminos. Y bueno, esto es todo por ahora. Espero que os haya gustado. Y si es así, no olvidéis dar a like, comentar, compartir, suscribiros para estar atentos a más contenido, que me ayuda a llevar adelante el canal. Todo esto lo tendréis en la descripción del vídeo, junto con las transcripciones fonéticas al alfabeto fonético internacional y transcripciones a los sistemas rúnicos de Fuzark-Coven y Fuzark antiguo. Y bueno, si queréis seguirme, podéis suscribiros, como he dicho antes, podéis ir a las redes sociales, a Facebook, a Instagram, Patreon, a la nueva página daniversity.com. Podéis invitar a más gente, pero sobre todo aprended. Muchas gracias.